Acabamos de ver a José Manuel Rey, capitán y figura de la selección nacional, pero vamos a hablar ahora de política, de seguridad social, de lo que está sucediendo en Venezuela. Y para eso tenemos con nosotros a Mercedes de Freitas de Transparencia Venezuela. Mercedes, bienvenida a Venezuela al Día. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto poder compartir con usted y nada, en medio de este break que nos damos para hablar de deportes, tocamos el tema nuevamente político y de Venezuela como sociedad. Ustedes desde Transparencia Venezuela, ¿cómo están manejando esto de que en las últimas horas la gente en el país se ha empezado a quejar nuevamente de la inseguridad? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué números tienen ustedes? ¿Qué informes se manejan? Bueno, de la nueva inseguridad, la verdad es que no tenemos ninguna información, más la que dice la gente en algunas de las redes. Directamente no tenemos información acerca de ese tema. Había ido mejorando muchísimo después de los años de terror, pero la verdad no tenemos información sobre eso. ¿Cómo están manejando Sí, ustedes el tema? Sí, Santi, pregunta. sí, Mercedes, no, te quería preguntar un poco, que fue menos la razón por la cual te queremos contactar, es por esta información que tú misma revelaste hace un par de semanas, si mal no recuerdo, de que tuvieron que cerrar operaciones en Venezuela, la ONG como tal. Eso ocurrió en diciembre, no lo habían informado, lo informaron fue hace quizás una semana y media. Cuéntanos un poco por qué ocurre, por qué se va Transparencia Internacional Capítulo Venezuela de Venezuela. Entendemos que van a seguir trabajando, pero desde el exterior, desde el exilio. ¿Qué ocurrió en diciembre o qué ocurrió al final del año pasado? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cómo es el trabajo ahora, no? Sí, bueno, como tú sabes, nosotros venimos desde hace más de 20 años denunciando la corrupción, haciendo investigaciones, viendo cómo funcionan esos mecanismos, operaciones y quiénes son los responsables de la captura del Estado y de la gran corrupción venezolana extendida ya a niveles de transnacional, ¿no? Nosotros hemos identificado 77 casos que se están investigando en los sistemas de justicia de 30 países. No son solamente publicaciones de ONGs o de la prensa, ¿no? Sino que los sistemas de justicia ya de 30 países investigan la gran corrupción, además a unos niveles no conocidos con otros por otros países. Nosotros comparamos nuestra realidad con el resto de la red de Transparencia Internacional, más de 100 capítulos, y nosotros sobresalimos lamentablemente con eso. Esa gran corrupción venía unida, por supuesto, a un impacto brutal en la calidad de la vida de la gente, pero también en una represión que ha ido aumentando. Cualquier persona que vive en Venezuela o que haya pasado por Venezuela la ha visto y seguramente la ha sufrido. Pero desde el año pasado, a principios del año pasado, se recrudeció. Primero secuestraron y tuvieron desaparecida unos días hasta que apareció como detenida Rocío San Miguel, una representante de una organización de la sociedad civil muy reconocida, con un trabajo muy serio de años, profesora universitaria, con ella y más parte de su familia. Después de las elecciones del 28 de julio, la represión se aumentó de forma significativa. Los números del 29 de julio en adelante sumaban cerca de los 2.000. Bueno, de hecho, el presidente Maduro decía que habían detenido más de 2.000 personas. ¿Por qué causa? Bueno, entre otras, por contra del presidente, ¿no? Y por no aceptar unos resultados que no tenían ninguna garantía, no tenían ninguna evidencia. Pero esa represión no se llevó solamente a cabo contra los grupos que se oponían a esa decisión política, sino a las organizaciones que estábamos pidiendo transparencia y a cualquier persona que estuviera exigiendo o pidiendo democracia, equidad, justicia. A lo largo de los meses, desde julio hasta diciembre, pues vimos que cada día se llevaban a más y más gente, y era una manera brutal en la que desaparecía la gente. No es que se lo llevaban y había un proceso jurídico como ocurre en otras partes, sino que personas, todos, desaparecían. No se sabía dónde estaban por semanas, y después, si tenían suerte, sabían que se las habían llevado para el Helicoide o otra cárcel de esas de terror. Era imposible seguir denunciando corrupción porque todas las evidencias que nosotros tenemos indican que esa gran corrupción está realmente relacionada con personas que están en el alto gobierno.
y eso nos ponía a todo el equipo de Transparencia en muchísimo riesgo. Es un riesgo de injusticia, no es que nos hagan porque estamos presentando información falsa y hay un proceso jurídico al que nosotros nos podríamos enfrentar. No, no hay justicia en Venezuela. La equidad y la justicia es típica para todo el que no esté cerca del gobierno, sin embargo la impunidad es la regla para cualquier persona vinculada al gobierno. Con lo cual, continuar el trabajo, que es nuestra responsabilidad y mi compromiso además personal, era posible solo si lo hacíamos desde fuera. Y eso es lo que hemos hecho desde diciembre que se cerró. Estamos trabajando fuera del país. Hay personas que han estado, se habían ido ya del país o personas que se fueron después y hemos pues construido un nuevo grupo con el que seguimos las investigaciones. Además, precisamente esta tarde vamos a lanzar uno de los informes más importantes sobre narcotráfico, precisamente con mucha información también de la relación con Colombia. Y pues en las próximas semanas estaremos presentando y difundiendo otros informes que tienen que ver con ilícitos de vela también, donde hay relación con funcionarios públicos y funcionarios públicos del alto gobierno. Sí, Mercedes, ya vamos a ampliar un poco el tema de cómo es trabajar desde el exilio y, digamos, las dificultades que ahora se enfrentan, pero ampliemos un poco estos casos de corrupción. Ya nos anticipas que se viene un informe muy importante relacionado con el tema de cómo el narcotráfico sigue permeando allí, digamos, las instituciones. ¿Cuáles son esos casos principales que ustedes identifican que tienen la mayor preocupación o generan la mayor preocupación a la hora de hablar de corrupción en estas instituciones y que son los más difíciles, digamos, como de intervenir o de enfrentar? Yo creo que lo más difícil es no tener justicia, porque cuando tú no tienes justicia no hay quien investigue corrupción, no hay quien te presente los datos. Nosotros en Venezuela hace muchísimos años que no contamos con información pública de calidad. Hay mucha propaganda, pero informes reales con información como existe. Nosotros no tenemos ni siquiera acceso a la ley de presupuesto. O sea, vimos la ley de presupuesto filtrada en algunas oportunidades, pero no se publica. El gasto público, los informes de gasto público desaparecieron de Venezuela en el 10. Y bueno, y así los contratos, las relaciones con el Estado, no hay licitaciones abiertas desde hace mucho tiempo. Hay algunos intentos, pero que además no se pueden confiar en ellos porque no sabe quién participa, no se sabe cuál fue el proceso de selección. Y eso todo lo que crea es una gran riesgo de corrupción, un gran riesgo de que los que tienen acceso a la decisión tengan oportunidad de quedarse con parte de la tajada, de abusar y de controlar el negocio. Entonces, como te decía, lo más importante, una de las cosas más importantes, porque realmente es muy complejo todo el proceso, es que no hay un sistema de justicia, no hay un sistema de investigación. Todo el sistema de justicia me refiero a desde las policías de investigación, los sistemas de fiscales de investigación, las jueces, los tribunales, que puedan hacer una revisión real de lo que está pasando, sancionar a los que lo incumplen, sancionar a los abusadores, sancionar a los corruptos. En Venezuela, los grandes casos de corrupción no se han investigado. A veces, de vez en cuando, en algunos años, han anunciado la apertura de un caso, pero no se conoce qué pasó con esa apertura, no se conoce qué pasó con el proceso. Hay personas presas, en el año 2023 metieron a un grupo importante de personas presas con un caso gigantesco de desaparición de 16.960 millones de dólares por PDVSA cripto. Sin embargo, esas personas no sabemos si hubo juicio, no sabemos cómo hubo caso, no sabemos si hubo reunión, si se consiguió el dinero. O sea, no sabemos además cómo es posible que desaparezca ese nivel de dinero de empresa y solamente haya presos unas 60 personas y todos los auditores y todos los que manejaron ese dinero y todos los que vendieron y los que compraron. Entonces, la falta de justicia hace imposible que tengamos un país con integridad, pero lamentablemente no es lo único, ¿no? El sistema de Contraloría tampoco es confiable, los informes de la Contraloría, del Contralor, que es el que tiene que velar porque el resto del Estado cumpla, porque el resto del Estado presente los informes de gestión, presente y renta. Bueno, pues ellos tampoco rinden cuentas. El Contralor, los Contralores que hemos tenido en los últimos 20 años,
han dejado de presentar sus informes de gestión, y cuando uno ha tenido acceso a alguno de ellos, ve que la evaluación que hace de la gestión es mínima, pobre y absolutamente irregular. Por ejemplo, la verificación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, esos pocos informes que en algún momento se logra tener, hablan de 16 verificaciones. ¿Hay cuántos funcionarios públicos en Venezuela? 2 millones. Con lo cual las cifras son realmente absurdas. Y de PDVSA, que es el centro más importante de generación de divisas y de ingresos para el Tesoro Nacional, no se hacen investigaciones en la Contraloría. Entonces, es toda la institucionalidad que está construida para garantizar la impunidad y para mantener una relación irregular con el resto de las instituciones, con el sector privado, y para mantener en situación de vulnerabilidad a todos los venezolanos. Mercedes, está claro que trabajar en Venezuela en función de la corrupción debe ser, digamos, muy complicado, más allá de lo que nos cuenta, evidentemente porque no hay justicia, porque no hay transparencia, porque no hay contraloría, porque no hay nadie que fiscale, porque evidentemente los números y los datos desaparecen. Pero ustedes, en función del trabajo que están haciendo, ¿tienen más o menos calculado el número de personas que pueden estar involucradas en los actos de corrupción? ¿De cuánto dinero estamos hablando realmente? Como para que la gente pueda entender también la magnitud del desfalco que significa esto en cuanto a ese tema, un número. De acuerdo a los expedientes, hemos tenido acceso de los sistemas de justicia internacional. Allí conoce la lista de las personas mencionadas en los casos de corrupción, suman cerca de 900 personas. Sin embargo, en Venezuela, por supuesto, hay otro tipo de personas involucradas. Todos los que aprovechan de lo público para beneficio privado, que es el concepto de corrupción, ¿no? Todos los que hacen negocio y consiguen dólares preferenciales, que consiguen preferenciales en su momento, todos los que tienen el privilegio de tener público y lo cobran porque bueno, negocio, teniendo acceso a información privilegiada con los bonos del país. Entonces, el número, la verdad, aumenta. La verdad, nosotros nunca hemos hablado de una cifra exacta de corrupción, porque es que pueden ser unos números tan gigantescos que nos parece un poco muy irreal si no tenemos los pelos del burro en la mano decir de qué color es. Pero lo que sí tenemos clarísimo es que de esos 77 casos que están abiertos en la justicia, pues, nosotros hemos tenido acceso al 60% de esos expedientes. Y con el 60% de esos expedientes, cuando uno suma los grados de los casos de corrupción, suman 72 mil millones de dólares. O sea, para que tengas una idea, el presupuesto nacional de este año en Venezuela fueron 20 mil millones de dólares. Las reservas internacionales, de acuerdo al Banco Central, son 10 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando que son 7 veces las reservas internacionales. Quiere decir que con ese dinero se podría resolver fácilmente el problema de la luz que no tenemos, de la inseguridad, de la acción, de todas las que están pasando una situación de escuelas que no hay en Venezuela, porque los niños están yendo 2 días a la semana a la escuela pública. El programa PAE todo hace años porque se supone que no hay dinero, porque el dinero se va a pocos bolsillos. Entonces, los números son extraordinarios. Hay casos específicos, un caso en España de 4 mil millones de dólares, uno de los casos en Estados Unidos de 1.200 millones de dólares. Pero además es tan injusto, no solamente por el impacto que tiene en la vida de cada uno de los venezolanos, sino también directamente porque no tenemos todos estos servicios, porque no hay salud, ¿a qué hospital puede ir el venezolano, no? Sino también porque las personas que son responsables de esto, que están procesadas en otras partes del mundo, muchos de ellos están escondidos en Venezuela, son fugitivos. Por ejemplo, hay 46 fugitivos de la justicia norteamericana por casos de corrupción, y esos 46, bueno, los que hemos podido confirmar están en Venezuela, prófugos y protegidos
por el sistema venezolano. Entonces, allí la cantidad de gente puede ser grande, pero no son todos los venezolanos, ni son todos los funcionarios. Hay también Sí. una entre quiénes son víctimas y quiénes son los victimarios, ¿no? Sí, Mercedes, yo te quería consultar sobre la reciente aprobada ley contra las ONGs en el Parlamento venezolano, aprobada el año pasado. Quisiera saber primero si esa ley fue parte de las razones para irse de Venezuela. Eso como primera pregunta, una respuesta corta quizás. Y la segunda es, ¿cómo afecta, tú como integrante de una ONG, a las que aún están aquí en Venezuela? En tu experiencia como directora de una ONG, las que aún quedan aquí en Venezuela, ¿esa ley cómo les afecta? Mira, sí, fue parte de la razón exactamente. La ley ONG y la ley pues que penaliza a cualquiera con la excusa de que piden sanciones. La prisión, la sanción para prisión es de 10 años, cuando la pena más grande en Venezuela, ¿no? Esa fue una de las razones porque hay mucha discreción en Venezuela para aplicar esa ley. Si fuera otro país, en todos los países hay unas leyes de rendición de cuentas de las organizaciones, pero la discrecionalidad en Venezuela y la falta de justicia pues nos hacía dudar de que eso fuera así. Todas las organizaciones están temerosas de eso, no solamente Transparencia Venezuela está cuidándose, lamentablemente muchas otras más, quizás no han salido públicamente a decirlo, no lo han hecho todavía, pero esto va a ser un impacto para muchas organizaciones, en efecto. Mercedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado este testimonio. Esperemos que las cosas mejoren, que la ONG pueda seguir trabajando, porque ha sido un aporte importantísimo y lo seguirá haciendo para el pueblo venezolano. Y nada, que tengan éxito en donde sea que estén en función del país. Y por supuesto siempre las puertas abiertas del programa para cualquier cosa. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Fuerte abrazo para ustedes y muchísimas gracias. Hasta luego.